Buenas tardes a todos. La Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora mantiene desde hace años esta actividad denominada Aula de Actualidad, en la que mes a mes nos ilustra con temas de más o menos actualidad. En esta ocasión presentamos un tema de candente y paradójica actualidad. El telescopio James Webb ha sido lanzado hace poco más de 2 años, total actualidad en el mundo cósmico, y nos está dando información de fenómenos que fueron de actualidad hace millones de años y que son de actualidad para nosotros ahora. En las coordenadas tiempo y espacio estamos sumergidos. Para esta exposición, que coincide además con el famoso eclipse total que en este momento se estará produciendo, tenemos el honor de contar con la doctora Almudena Alonso Herrero, personalidad arrolladora por su simpatía y por su humildad. Y esa humildad la ha llevado a facilitarnos un breve currículo para que quepa en el programa y no me canse de leer. Almudena Alonso Herrero es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en el Centro de Astrobiología en Madrid. Ha trabajado en las universidades de Oxford y Hertfordshire en el Reino Unido y en Arizona en Estados Unidos. Su campo de investigación es la evolución de galaxias, centrándose en los procesos que dan lugar a la formación de nuevas estrellas y el crecimiento de los agujeros negros supermasivos. Es coinvestigadora española del Consorcio Europeo de MIRI, uno de los instrumentos del telescopio espacial James Webb. Ha sido miembro de los equipos científicos de los instrumentos NICMOS del telescopio espacial Hubble, que todavía está por ahí navegando, y del MIPS, del telescopio espacial Spitzer. En 2022 fue elegida académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha publicado 2 libros de divulgación científica titulados Descubriendo Galaxias y el telescopio espacial James Webb. ¿Has traído algún ejemplar? Por si alguien lo quiere después, está a su disposición. Almudena, ilústranos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Es verdad. Muchas gracias. Espera que me lo ponga aquí. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación a venir aquí a daros esta charla sobre el telescopio espacial James Webb. Como bien has dicho, ya lleva 2 años funcionando, más de 2 años, pero realmente todo lo que está descubriendo es realmente de total actualidad, o sea que en eso no tenemos ningún problema. No sé si podemos apagar un poquito las luces para ver las imágenes un poquito mejor, porque veréis que os he traído bastantes imágenes muy bonitas. Así está bien, sí, perfecto, muy bien. A ver si para apreciarla... Realmente son preciosas. Entonces, bueno, voy a daros al principio una pequeña introducción sobre el telescopio espacial, que me oiréis llamarlo James Webb, pero a veces también lo llamo JWST, Webb, según lo llamamos de esas formas. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que es el telescopio espacial James Webb. Entonces, una cosa que es clara, porque ha sido un telescopio carísimo, es que es una gran colaboración, es una colaboración de miles de científicos e ingenieros, ¿vale? Y entonces, bueno, en particular se ha financiado con tres agencias espaciales, la Agencia Espacial Norteamericana, NASA, la Europea, ESA, y también la Agencia Espacial Canadiense. Y de hecho os he marcado la participación que ha tenido España, y está teniendo una participación importante en 2 instrumentos que lleva a bordo, que luego os los presentaré muy brevemente, que se llaman MIRI y NIRSPEC,
MIRI en el que trabajo yo, y luego también a través de la contribución de la Agencia Espacial Europea, bueno, pues la Agencia Espacial Europea también proporcionó el cohete, ¿no?, para el que se utilizó para el lanzamiento, este Ariane 5. Y bueno, y luego, como ahora veremos muy brevemente, algo que hace diferente al telescopio espacial James Webb comparado con el Hubble es el tipo de luz que estudia, que es luz infrarroja. Siento que estas transparencias están en inglés, son las que nos proporciona la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, el telescopio se lanzó ya hace más de 2 años, se lanzó el día de Navidad, el 25 de diciembre de 2021. Además, como fue durante la pandemia, no pudimos ir al lanzamiento en persona, se lanzó desde la Guayana Francesa, desde Kourou, que allí tiene la Agencia Espacial Europea un centro de lanzamiento de cohetes, y bueno, lo tuvimos que, además no pudimos ni ir a Steg, a Holanda, lo tuvimos que ver desde casa. Y sí que recuerdo que fue el día de Navidad y fue un poquito antes de la hora de comer y estaba haciendo yo la comida de Navidad y lo tenía puesto, estaba en teleconferencia con muchos de mis colaboradores y bueno, fue muy emocionante, ¿no? Y aquí os he puesto además una imagen, esa es la imagen de solo unos pocos minutos después del lanzamiento. El cohete le habían puesto una cámara, entonces en el momento en el que el telescopio se desacopló de la parte superior del cohete, bueno, pues tomaron esta imagen. Y además, ahí no lo veis, el telescopio es tan grande que tuvo que ir plegado, ¿no?, en el carenado del cohete, ¿no? Iba plegado y ahí, bueno, lo que estamos viendo, ahora os lo enseñaré en un par de transparencias, estamos viendo la parte de detrás del telescopio. Y como digo, esto fue emocionante y realmente ver esta imagen, ¿no?, porque, como os podéis imaginar, el lanzamiento de este artilugio, bueno, pues nos tenía a todos muy nerviosos porque realmente fue muy complicado y, bueno, sabíamos que había más de 200 posibles fallos, ¿no?, que podría haber habido desde el momento en que se lanza el telescopio hasta que se hizo el despliegue y ya empezó todo a funcionar, ¿no? Pero bueno, todo salió estupendamente. Entonces, bueno, vale la pena preguntarse por qué observamos, ¿no?, por qué hacemos estas observaciones astronómicas desde el espacio, ¿no? Lanzar cualquier satélite al espacio es carísimo, incluyendo, por supuesto, los telescopios espaciales, comparado con lo que cuesta construir, por ejemplo, un telescopio desde Tierra. Y normalmente, si habéis oído a veces los tamaños de los telescopios de Tierra siempre son mucho más grandes, ¿no?, porque siempre es más fácil construir un telescopio en Tierra, también es muy caro, pero normalmente, por ejemplo, ahora en España tenemos el Gran Telescopio Canarias, que es un telescopio que tiene un espejo de 10 metros, y el James Webb es más pequeño, son 6,5 metros, ¿no? Pero simplemente porque es carísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué los lanzamos al espacio? Bueno, pues el problema, bueno, lo bueno que tenemos una atmósfera que nos protege de la mayor parte de la radiación del espectro electromagnético. Y os he puesto aquí una gráfica donde veis, ¿no?, lo que dice la opacidad de la atmósfera. Entonces, si veis ahí, vemos que prácticamente no recibimos nada de rayos X, tampoco recibimos ultravioleta, porque si no, pues las cosas no irían bien. Donde se hace la atmósfera transparente es en el visible, que es la luz que vemos con nuestros ojos. También podemos ver parte del infrarrojo desde Tierra, pero en estas, como llamamos nosotros, estas ventanas, ¿no? O sea, que podemos ver pequeñas partes del espectro electromagnético en el infrarrojo, pero si realmente quieres acceder a todo el infrarrojo, tienes que lanzar el telescopio al espacio. Luego, pues como vemos, también la parte de ondas milimétricas, submilimétricas, prácticamente no se ve desde Tierra, y luego sí, desde radio, otra vez la atmósfera se hace transparente y vemos que podemos hacer observaciones desde radio y son esas antenas, ¿no?, que habéis visto muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto también una ilustración de cuál es el tipo de luz que podemos ver con el James Webb. Os he dicho que es la luz infrarroja, y aquí os he puesto un ejemplo tomado desde Tierra, ¿no? Este es el caso, además, de un caso muy claro, pues además va a explicar muy bien lo que luego vemos con el James Webb, ¿no? Esta es una fotografía tomada en luz visible, la luz que vemos con nuestros ojos, y además la que se observa con el Hubble es una fotografía de un incendio, ¿no? Podéis ver ahí al bombero con todo el humo, y esta es la misma escena tomada con una cámara infrarroja, ¿vale? Son estas cámaras infrarrojas que seguramente las habéis oído porque también las utiliza el ejército para visión nocturna.
las habéis visto que cuando de noche con estas cámaras pueden ver movimientos, se puede ver a la gente porque realmente lo que estamos midiendo es temperatura, ¿no? Temperatura, que además la temperatura es sensible realmente a la temperatura de nuestros cuerpos. Entonces este es un caso muy claro, como el poder que tiene la luz infrarroja, por ejemplo, en penetrar el polvo, ¿no? Que esto además, como os digo, es una cosa que es lo que está haciendo ahora el James Webb cuando está observando objetos astronómicos. Entonces, pues aquí vemos claramente pues que una vez tomada la imagen en infrarrojo, pues vemos claramente, somos capaces de penetrar pues ese humo, ese polvo y ver pues lo que está pasando, ¿no? Hay una persona, ¿no? Y luego aquí también podéis ver, por ejemplo, en la fotografía del bombero, las diferentes intensidades que vemos en estos colores naranjas nos están dando diferentes temperaturas. O sea, que esto es lo que estamos midiendo en parte con el infrarrojo. Y luego, como comparativa también, como os he dicho, os pongo aquí también el espectro, otra vez, electromagnético, allí yendo desde los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, hasta radio, ¿no? Entonces, el telescopio espacial Hubble, que se lanzó en los 90, o sea que ya hace más de 30 años, pues trabaja fundamentalmente en el ultravioleta. ¿Os acordáis que el ultravioleta desde Tierra no lo podemos ver? En el óptico, que también lo podemos ver desde Tierra, pero la ventaja de mandarlo también al espacio es que nos quitamos toda la atmósfera, con lo cual la atmósfera que muchas veces nos da esta turbulencia, por eso el Hubble nos da estas imágenes tan claras, y trabaja también un poco en la parte del infrarrojo cercano. Luego aquí tenéis el James Webb, que trabaja fundamentalmente un poquito en el óptico, pero fundamentalmente en el infrarrojo. Y luego este telescopio, para el que también trabajé hace unos años, Spitzer, que ya está jubilado, trabajaba todavía en un rango de longitud de onda más largo, o sea, frecuencias un poco más cortas, llegando a lo que llamamos nosotros el infrarrojo lejano. Este telescopio Spitzer, bueno, tuvo operaciones desde 2003 a 2020, luego ya se jubiló y ya, bueno, ya no funciona. Entonces, muy brevemente, ¿cuáles son los elementos principales del telescopio espacial? Siempre el telescopio, si pensamos en los telescopios, el elemento más importante va a ser el espejo primario, que lo veis allí. El espejo primario lo que hace es recolectar la luz y luego lo que hace es que la luz se refleja y lo manda al espejo secundario, que lo veis ahí, que es muchísimo más pequeño, y luego desde el espejo secundario entra, no sé si veis por aquí, a ver si puedo mover por aquí con el cursor, que a lo mejor lo podemos ver. No se ve el cursor. Bueno, la luz desde el secundario entra por ese hueco a otro espejo, el terciario, y allí ya va a los instrumentos, ¿vale? Entonces, digamos que la parte más importante, si le preguntas a cualquier astrónomo, será el espejo primario, sobre todo el tamaño, ¿no? Pero también otro elemento muy importante en el telescopio espacial James Webb, este parasol multicapa. Para que os hagáis una idea del tamaño que tiene todo el observatorio, el parasol tiene un tamaño de una pista de tenis, o sea que es realmente enorme. Y lo que hace este parasol es aislar al telescopio constantemente de la radiación solar. O sea, no solamente el telescopio siempre está observando, mirando en dirección contraria al Sol, es importante que además todo el observatorio esté a una temperatura fría. El espacio está a una temperatura muy, muy baja, pero sin embargo, si aquí estamos casi cerca del cero absoluto, o sea, temperaturas bajísimas, en cambio, el lado que está mirando al Sol, ese lado, pues vemos que tiene varias capas ese parasol, está casi a nuestra temperatura ambiente, o sea que incluso estando en el espacio, si estás mirando hacia el Sol, puedes tener unas temperaturas bastante importantes. Luego, pues bueno, otros elementos importantes, por supuesto, es la antena de comunicación. ¿Os acordáis la fotografía que os he enseñado justo después del lanzamiento? Esa parte circular era la parte que estábamos viendo, ¿no? Y bueno, tiene también los paneles solares porque necesita un poco de energía, ¿no?, para funcionar. Si ahora pensamos, vemos la comparación entre el Hubble y el James Webb, bueno, primero que vemos que el espejo primario del James Webb es muchísimo mayor, 6,5 metros, frente al del Hubble, que no es pequeño, que tiene un tamaño de 2,4 metros, ¿no? La otra diferencia es que el Hubble, el espejo, es un espejo de una sola pieza, mientras que el James Webb tiene un espejo segmentado. ¿Por qué se ha hecho un espejo segmentado? Pues es mucho más barato hacer estas piezas, estos 18 hexágonos, fabricarlos individualmente, que intentar fabricarlo todo de una pieza. Sin embargo, ahora como veremos,
La ventaja que es que sabemos cómo hacer que estos 18 elementos funcionen como un solo elemento, ¿no? Al final lo que se hace es enfocar cada elemento y luego apilar esa información para que tenga un funcionamiento como si fuese un espejo de una sola pieza. Y de hecho ahora muchos de los telescopios que se están construyendo de estos enormes, el que se está construyendo en Chile, que va a ser un telescopio de 40 metros, pues es también un espejo segmentado. El que hay en el Gran Telescopio Canarias, de 10 metros, que tenemos en la isla de La Palma, también es un telescopio segmentado. O sea que esto es una tecnología que funciona muy bien y abarata, por supuesto, los costes. Otra diferencia entre el James Webb y el Hubble está en una órbita, como veis ahí, geoestacionaria, no está muy alto, 570 kilómetros, y entonces nada más que el Hubble está girando alrededor de la Tierra. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb necesita estar mucho más frío, con lo cual lo que se ha hecho es que se ha mandado a una distancia enorme, 1,5 millones de kilómetros, a un punto además que se llama punto de Lagrange, que a lo mejor aquí algún ingeniero lo ha oído. Son estos puntos muy estables, ¿no? Donde se iguala la gravedad entre el Sol y la Tierra, y es una órbita muy estable, y entonces lo que está haciendo el James Webb es seguir a la Tierra en su órbita alrededor del Sol, ¿vale? Pero a esa distancia, ¿no? A esa distancia tan grande. Y bueno, os he puesto aquí, desde que se lanzó en diciembre de 2021, hasta que empezaron las operaciones científicas, bueno, fue el del verano de 2022, pasaron unos 6 meses. En llegar a este punto, a la órbita de trabajo, solo se tardó un mes. ¿Qué pasa en los 5 meses siguientes? Pues en los 5 meses siguientes se tuvo que primero esperar a que se fuese enfriando, porque claro, cuando tú lanzas tu telescopio, tu observatorio, pues sale a la temperatura que hubiese allí en Kourou. Entonces, tienes que esperar a que se enfríe pasivamente hasta que llegue a estas temperaturas tan frías que necesitamos en el infrarrojo, y luego además, por supuesto, hubo que testear todo el observatorio y luego todos los instrumentos que lleva a bordo, ¿no? Entonces, bueno, no os voy a dar ningún detalle de esto porque esto es muy técnico, solamente pues deciros que lleva a bordo 4 instrumentos científicos que tienen estos nombres un poco extraños. España tiene una participación muy importante en 2 de ellos, en el que trabajo yo, MIRI, que es un consorcio europeo norteamericano, al 50-50, y luego en el segundo instrumento, que es NIRSPEC, que ahí se ha hecho la participación a través de la Agencia Espacial Europea. Como país miembro, pues hemos podido también participar en ese instrumento. Y además tengo que decir que la participación española se hace toda desde el Centro de Astrobiología, desde el centro donde trabajo yo, este centro mixto que es CSIC INTA. Entonces, bueno, pues hemos tenido mucha suerte y todos estamos allí trabajando ahora con los datos que estamos recibiendo. Entonces, bueno, os quería explicar un poquito esto de los 18 segmentos, ¿no? del espejo primario, y de hecho estos son datos ya reales. Esto fue ya cuando ya se empezaron a hacer las primeras pruebas. Veis ahí, se apuntó a una estrella, y entonces lo primero que veis son las imágenes de cada uno de los segmentos. Como veis, la primera imagen veis que no está en foco, no está enfocado. Pues el primer trabajo que hubo que hacer es ir enfocando cada uno de los segmentos. Una vez que ya, como veis ahí, ya la imagen se ve de la estrella, se ve claramente que está enfocada, lo que se hace es lo que nosotros llamamos el apilamiento, que es tomar la información de cada uno de los segmentos, apilarla, usarla, ponerla toda junta para que al final uno pueda conseguir la última imagen que veis, ¿no? La imagen ya única de la estrella, ¿no? Con lo cual el telescopio está funcionando como si tuviese un espejo de una sola pieza. Esta es la primera imagen de ingeniería que nos mostraron. Durante este periodo que os he contado de 6 meses, había en Estados Unidos un grupo reducido, era bastante amplio, pero reducido, de personas trabajando en entender cómo funcionaba el observatorio, cómo funcionaba cada uno de los instrumentos. El resto de nosotros, de los científicos y de los ingenieros que no estábamos participando en estas tareas, no teníamos acceso a ninguna información, todo se llevaba en secreto, ¿no? Siempre un poco pues por el miedo de si algo va mal,
y también pues porque no quieres tener, ¿no?, el jaleo, ¿no?, de que estén preguntando constantemente. Entonces, lo que hizo NASA en esos meses fue mostrándonos, bueno, cuando acababan, por ejemplo, aquí, cuando hicieron pues esta observación de una estrella con uno de los instrumentos, cuando ya vieron que funcionaba bien todo, que lo tenían más o menos calibrado, bueno, pues mostraron esta imagen, ¿no? O sea, que a nosotros mismos que trabajamos en el James Webb también lo vimos por primera vez, esto fue en marzo de 2022, y bueno, veis esta estrella, estos picos que veréis en muchas de las imágenes, esto llamamos picos de difracción, ¿vale? Que esto lo que nos está diciendo es que el telescopio está muy bien enfocado, ¿no? Son unos artefactos que simplemente se deben a la óptica, ¿no? Entonces, bueno, pues esta imagen dijimos, es lo que esperábamos, está muy bien enfocado, y luego los astrónomos como yo, que trabajamos en galaxias, lo que enseguida nos fijamos, y esta imagen no es de muy buena calidad, es que se veían, ¿veis estas formas elongadas? Estos son galaxias, ¿no? Entonces ya empezamos a ver, con una imagen que es de ingeniería, que no es una imagen de ciencia, ya empezamos a ver el potencial que íbamos a tener, ¿no? La calidad de imagen, de datos, de lo profundos que íbamos a poder observar, que ya se veían estas galaxias, ¿no?, que están muchísimo más lejanas, muchísimo más débiles. Entonces, un poco como comparativa de ver cómo ha ido mejorando, ¿no?, la calidad de la imagen con diferentes telescopios, pues os he puesto aquí esta imagen que realmente lo ilustra muy bien, ¿no? Es una comparativa de James Webb, que como hemos dicho tiene un espejo primario grande, 6,5 metros, Spitzer, que antes no lo he dicho, era un telescopio pequeño, un espejo primario de 85 centímetros, o sea que veis que el salto es casi un factor 10, y luego otro observatorio, WISE, que es todavía más pequeño, ¿no? Entonces esto es la misma zona del cielo, esto se ha apuntado a la Luna, ahora no recuerdo si a la Gran Nube de Magallanes, una de las galaxias que es satélite de la Vía Láctea, y veis, bueno, pues la calidad de la imagen, lo que hace tener fundamentalmente un espejo primario enorme, ¿no? En la primera imagen prácticamente solo se aprecian pues las estrellas más brillantes, y con la imagen del James Webb no solamente estamos viendo la emisión de las estrellas, estamos también viendo estos filamentos, ¿no?, que ahora vamos a ver en muchas imágenes, estos filamentos de gas y polvo, ¿no?, que es material que se encuentra entre el medio interestelar, ¿no?, el medio entre las estrellas. Esta imagen creo que la publicaron a finales de abril, o sea que todavía no estaba al 100% trabajando, pues todavía estaban testeando un montón de elementos, ¿no?, de todos los instrumentos, pero ya sí que aquí pudimos ver que iba a ser fantástico, ¿no? Entonces, bueno, las primeras imágenes científicas, bueno, para esto se organizó también una conferencia de prensa en la que dijeron, bueno, se van a presentar las primeras imágenes científicas, ¿no? Y además, curiosamente, se mantuvo en secreto qué objetos celestes, ¿no?, habían elegido pues, para mostrarnos las primeras imágenes. Entonces, bueno, la conferencia de prensa, de hecho, estaba planeada para el día 12 de julio, de hace casi 2 veranos, y bueno, como digo, era todo secreto, nadie sabía que uno podía pensar, imaginarse a qué habían apuntado, porque sabíamos que iba a ser espectacular. Y un par de días antes del 12 de julio nos dijeron que habían decidido que el día de antes le iban a presentar al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, le iban a presentar una de las imágenes. Y todo el mundo, ¿cómo? Esto fue, además, nos dieron muy poco aviso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis pues esta imagen tomada, esta fotografía el día 11 de julio, lo hicieron por teleconferencia también. Entonces, bueno, pues esta fue la imagen que luego la veremos un poquito, esta es la primera imagen que presentaron, que por supuesto en esta fotografía no se ve muy bien, y bueno, pues ahí se ve que el presidente de Estados Unidos está muy contento, porque este telescopio tuvo bastantes problemas económicos. Fue es el telescopio mayor jamás lanzado al espacio, es un proyecto que llevaba más de 20 años, tuvo bastantes retrasos, tuvo bastantes subidas de presupuesto, y de hecho hubo un momento, ahora no recuerdo, creo que en 2012, que casi lo cancelan, ¿no? O sea, había ido tanto de presupuesto y fue un momento en que estuvo casi cancelado, ¿no? Y tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos y bueno, pues tuvo
mucho apoyo de una senadora norteamericana, a Barbara Miszkowski, que bueno, que consiguió, ¿no?, que el Congreso norteamericano, bueno, pues aportase fondos pues, para que se pudiese seguir adelante el proyecto. Con lo cual, en esto, pues sí que es verdad que los americanos pues hacen mucho esfuerzo, ¿no?, de organizar estas conferencias de prensa, hacer todas estas imágenes que ahora os voy a enseñar públicas para todo el público, ¿no? Los datos también se hacen públicos, ¿no?, porque al final, bueno, pues estos proyectos se pagan de dinero de nuestros bolsillos, estos no son proyectos privados, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante todo lo que es la tarea de divulgación, como hago yo, como hacen ellos, hace muchísima gente. Entonces, bueno, cualquiera de estos proyectos astronómicos enormes de los que ahora pues estamos hablando, se hablará dentro de nada porque también hay datos nuevos de Euclid o del gran telescopio este que se está construyendo en Chile. Normalmente estos proyectos se tienen que definir muy bien los objetivos científicos. Pueden ser objetivos científicos amplios como los del James Webb o también pueden ser objetivos científicos muy específicos, por ejemplo, pues telescopios como observatorios TESS, Kepler, han sido dedicados, por ejemplo, a exoplanetas, ¿no? Entonces, bueno, pues tú cuando propones un proyecto, como digo, puede ser muy focalizado a un tipo de ciencia, puede ser amplio. En el caso del James Webb se decidió que iba a ser un observatorio amplio, con lo cual se definieron 4 grandes objetivos científicos que realmente cubren bastantes aspectos, casi todos los aspectos de lo que pensamos que es el universo. Desde el universo primigenio, las galaxias, sus agujeros negros, entender el ciclo de vida de las estrellas, es decir, entender cómo se forman, cómo evolucionan, cómo mueren las estrellas, entender sistemas planetarios, incluyendo nuestro sistema solar, y también, por supuesto, que habréis oído también en la prensa bastante sobre exoplanetas y sus atmósferas. Entonces, bueno, pues a partir de ahora os voy a mostrar unas poquitas imágenes, mi selección personal, pero hay muchísimas imágenes, luego al final os pondré una página web donde podéis ir a ver vosotros las imágenes y realmente es que es impresionante. Entonces, bueno, si empezamos por el sistema solar, pues nada más que aquí he puesto pues, unos pocos ejemplos, como digo, hay muchísimas más observaciones. Podéis ver, por ejemplo, aquí esta imagen de Neptuno y sus lunas, y además, como veis, también los anillos, ¿no?, que siempre pensamos en los anillos, solo pensamos en Saturno, pero no, Neptuno tiene anillos. Aquí también os he puesto Júpiter, que es una imagen muy bonita, en la que se ven... también tiene anillos, claro, mucho más débiles que los de Saturno, algunas de sus lunas, y luego esta imagen la he elegido porque es muy bonita, porque además muestra las auroras, ¿no? Como igual que las auroras boreales que tenemos en la Tierra, pues Júpiter también tiene auroras, y en esta imagen, bueno, pues se han captado tanto en el norte como en el sur. Y luego aquí también os he puesto, bueno, pues una imagen de Titán, que es una de las lunas de Saturno, y por ejemplo, pues aquí veis marcadas diferentes nubes, ¿no? Se pueden hacer estudios de las atmósferas, ¿no?, de estos objetos en nuestro sistema solar. Si ahora pasamos a exoplanetas, aquí os traigo un exoplaneta observado en luz directa, pero realmente no es observado en luz directa, porque sí que es en luz directa, porque recibimos la luz directa del planeta, pero aquí lo que se utiliza es un tipo de observación que se llama coronografía. Claro, ¿cuál es la dificultad de observar un exoplaneta? Pues la gran dificultad es que tiene una estrella muchísimo más brillante, ¿no? El exoplaneta está orbitando alrededor de una estrella, la estrella siempre va a ser muchísimo más brillante. Suelen ser tan brillantes que lo que hacen es que no seamos capaces de ver los exoplanetas, salvo que estén muy, muy alejados de la estrella central. Sin embargo, con esta técnica, fundamentalmente es como poner una máscara delante de la luz de la estrella, con lo cual lo que haces ahí es que estás tapando la luz de la estrella y con lo cual consigues ver el exoplaneta. Y aquí veis donde está el simbolito de la estrella, donde está la estrella tapada, y veis ahí, bueno, pues el exoplaneta observado en diferentes filtros, ¿no? Con estas cámaras pues podemos tener diferentes filtros que trazan diferentes longitudes de onda, y en este caso, bueno, pues este exoplaneta que se ha estudiado es un super Júpiter, es decir, se parece a nuestro Júpiter,
pero es súper porque es muchísimo más grande, ¿no? Más grande y más masivo, tiene más masa. También se pueden estudiar las atmósferas de los exoplanetas. Aquí lo que se hace es que se dispersa la luz, como por ejemplo el arco iris es cuando se dispersa la luz la luz visible, la dispersamos en colores, eso es lo que llamamos un espectro, ¿no? O por ejemplo con una lupa, con un cristal, cuando vemos el arco iris lo que quiere decir es que se ha dispersado la luz, ¿no? La luz blanca lo que haces es dividirla en sus colores, ¿no? Pues esto también se puede hacer en el infrarrojo con estos instrumentos que llamamos espectrógrafos. Y aquí, bueno, pues la ventaja que tiene el infrarrojo es que nos permite estudiar muchas moléculas que pensamos que son, bueno, pues esenciales para quizás la formación quizás no para la formación de la vida, pero por lo menos nos dan idea de las composiciones de las atmósferas. Entonces aquí vemos que en el caso de este exoplaneta, que es un Júpiter caliente, es decir, un Júpiter como el nuestro, pero mucho, mucho más caliente, está mucho más cerca de la estrella central, ¿no? Y vemos que se han detectado moléculas como las que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Pues sobre todo agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, también sodio, ¿no? Pues se hacen estudios y se pueden estudiar las composiciones de las atmósferas porque hoy en día conocemos muchos exoplanetas, con lo cual no los tenemos que buscar, ya sabemos dónde están y podemos, pues eso, apuntar a ellos y ver, por ejemplo, las propiedades de sus atmósferas. Si ahora pasamos a las estrellas, pues también se están haciendo estudios de estrellas en formación, estrellas jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues para que se forme una estrella, lo que tenemos es que tener material, ¿no? Una nube, ¿no? Una nube de gas y polvo, empieza a colapsar y eso es lo que hace que se forme una estrella. Pero curiosamente, en este proceso, cuando está colapsando, lo que va a hacer es que se está colapsando, se va a formar un disco, ¿vale? Un disco que luego al final esos discos también dan lugar a los planetas. En el proceso en el que cuando la estrella se está formando, al mismo tiempo se expulsa mucho material, ¿no? Y es lo que estamos viendo en estas imágenes. Y además en este caso, en el caso de esta imagen, si veis ahí que hay una banda oscura, ahí, esa es la banda, ese es el disco, ¿no? El disco a partir del cual se está formando la estrella. Y lo que estamos viendo ahí pues es este material, ¿no? Este gas, este polvo que está expulsándose, ¿no? Porque todo esto está girando rápido, y al mismo tiempo que colapsa también se expulsa material. Aquí hay otro objeto, este objeto es bastante peculiar, es un objeto también en formación, una estrella joven, y en este caso además se ha podido medir que el material, este chorro de material, está lanzándose a unas velocidades elevadísimas. Se ha podido ver que son pues velocidades supersónicas. Y además es curioso pensar que con todo esto que se está viendo, que uno sea capaz de formar la estrella, pero sí, al final en el centro queda la estrella, ¿no? Una vez que ya se forma la estrella, acaban este tipo de expulsiones de material y acabamos pues con estrellas que pueden parecerse al Sol, ser menos masivas que el Sol o más masivas que el Sol. Entonces, como he dicho antes, la gran ventaja del infrarrojo es que nos permite estudiar este material. Sobre todo es muy sensible a estudiar el gas, por ejemplo, las moléculas que hemos visto antes, o también gas ionizado, y también el polvo. Porque al mismo tiempo que el infrarrojo, como hemos visto esa comparación del incendio, nos permite penetrar en regiones que tienen mucho polvo, también al mismo tiempo nos permite estudiar ese polvo. O sea, que nos da esas dos ventajas. Aquí también tenemos un objeto, pero en vez de en una estrella, pero en vez de en las primeras fases, ya en las últimas fases, ¿no? Cuando las estrellas están muriendo. Pues también ocurre que cuando las estrellas están muriendo en esos procesos, que la estrella también empieza a colapsar, también se expulsan muchas cantidades de gas y polvo, ¿no? En este caso, lo que se está expulsando son las capas externas, ¿no? De la estrella. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un objeto que llamamos una nebulosa planetaria, que son pues, objetos, estrellas con masas parecidas a nuestro Sol. O sea, nuestro Sol probablemente acabe, ¿no? Siendo muchísimos millones y millones de años, acabará siendo probablemente una nebulosa de este tipo. También podemos observar supernovas. De hecho, esto es lo que llamamos el resto, lo que ha quedado, un resto de supernova, ¿no? Lo que ha quedado después de una supernova, ¿no? Para tener una supernova de este tipo son estrellas todavía mucho más masivas que el Sol, pero ocurre lo mismo, ¿no? La estrella está colapsando y en ese proceso en que está colapsando también se crea mucha energía que hace que se expulse material. Y esto es lo que estamos viendo en este resto de supernova, que es muy famoso, Casiopea A,
que además, bueno, curiosamente, esta explosión de supernova no se detectó en tiempos históricos, se ha estimado que ocurrió hace 340 años, pero no hay récord, sí que históricamente sí se han descrito otras explosiones de supernova, pero esta en particular no. Se piensa que ocurrió en una zona que había mucho polvo, entonces con nuestros ojos, como hemos visto, no somos sensibles a penetrar, ¿no? A penetrar este polvo y no se detectó. Aquí os muestro una región de formación estelar en nuestra galaxia, ¿no? Esto es una región dentro de la Vía Láctea, y aquí es una región que veis estos, ¿no? Se han llamado, estos los han llamado es la nebulosa de Carina, y los llaman los precipicios cósmicos, ¿no? Porque parecen estas montañas, de nuevo es gas y polvo, y a partir de este gas y polvo es donde se están formando estrellas, en esta región, lo que llamamos región de formación estelar, y de hecho si veis algunas de las formas que se ven aquí, estas de aquí, es como lo que hemos visto antes, estas estrellas que están naciendo y están expulsando el material, ¿no? A partir del que están formándose, ¿no? Y aquí se ven pues, muchos de esos objetos, ¿no? Formándose. Aquí esta es una imagen, si os ha gustado ver imágenes del Hubble, esta es una imagen de las más icónicas tomadas por el Hubble, que se llamaron los pilares de la creación, ¿no? Es de nuevo una región de formación estelar donde se están formando estrellas. Entonces aquí os muestro la comparativa entre lo que observó Hubble en luz óptica y cómo lo vemos ahora con el James Webb. Entonces veis perfectamente, es parecido, ¿no? a la comparación de lo del bombero, ¿no? ¿Qué ocurre cuando observamos esta región que tiene tanto polvo? Pues que somos capaces de penetrar en esas regiones, no completamente, porque veis que aquí hay zonas todavía que tienen mucho gas y polvo, pero sí que en zonas donde hay menos polvo, hay menos emisión, hay más emisión difusa, perdón, en el infrarrojo conseguimos ver lo que hay detrás. ¿Veis? Se ven todas las estrellas que hay por detrás. También porque alguna vez me lo pregunta la gente, la curiosidad de cómo se hacen estas imágenes de colores, ¿no? Tan bonitas, porque hay veces que la gente me pregunta, ¿son de verdad estas imágenes? ¿O qué hacéis con ellas, ¿no? Para que salgan estos colores tan bonitos? Entonces, mira, en el caso de esta imagen, se han combinado imágenes tomadas en 6 filtros. Cuando digo 6 filtros, con estos filtros lo que se observa es una porción del espectro, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hacemos es, con programas un poquito más sofisticados, pero es parecidos al Photoshop, lo que se hace es hacer una combinación. Entonces, cada filtro pues, se puede elegir que sea sensible a la emisión, por ejemplo, del gas de hidrógeno, por ejemplo, o el gas molecular o polvo. Entonces, eligiendo pues, filtros que nos den contraste, por ejemplo, pues se hacen este tipo de composiciones. Entonces, simplemente, pues es lo que os digo, es un Photoshop donde se combinan las 6 imágenes y puedes ajustar los colores como hacemos con las cámaras, con las fotografías que tomamos con el móvil. Ajustamos a veces el contraste para darle más fuerza a una cosa u otra, ¿no? O sea que es así como se crean estas imágenes tan bonitas. Ahora ya, como ya vamos voy a ir un poquito más deprisa, hemos estado hasta ahora hablando pues tanto de nuestro sistema solar, luego de estrellas en nuestra galaxia, regiones donde se están formando estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Ahora ya pasamos a otras galaxias, ¿no? Estos son ya objetos fuera de la Vía Láctea, ¿no? Fuera de nuestra galaxia. Entonces, bueno, pues aquí vemos galaxias cercanas. Os he traído, bueno, esta composición que salió hace unas pocas semanas, ¿no? Estos son pues galaxias todas de lo que llamamos nosotros de nuestro universo local, o sea que están relativamente cercanas a la Tierra. Entonces, para mostraros, por ejemplo, una un poquito en mayor detalle, esta es una galaxia que es bastante conocida, Messier 74. Estas nebulosas eran conocidas ya desde finales del siglo XVIII, son brillantes, cercanas. Esto es una galaxia espiral, ¿no? Que es una galaxia parecida a la Vía Láctea. Sin embargo, cuando vemos esta imagen del James Webb, no nos parece una galaxia espiral como estamos acostumbrados a verlas en las imágenes del Hubble. Y es precisamente por lo que os digo antes, ¿no? Lo que estamos viendo con el James Webb ahora mismo son pues, estos filamentos de gas y polvo, mientras que con el Hubble somos más sensibles a ver la emisión de las estrellas, pero también del gas. Es que simplemente estamos viendo
diferentes elementos, ¿no?, dentro de la galaxia. Y una cosa que es bastante curiosa de esta imagen, si os fijáis, veis estas zonas, ¿no? Estas las han llamado ahora burbujas, ¿no?, superburbujas. Son como agujeros, ¿no?, como parece que hay agujeros, ¿no?, en los brazos espirales, este enorme aquí, pero los vemos por todas partes. Pues se piensa que estos agujeros, estas burbujas, se crean por explosiones de supernovas, muchísimas supernovas explotando en tiempos cósmicos relativamente cercanos, y lo que acaban haciendo es vaciar de material, ¿no?, estas regiones, con lo cual se crean estos agujeros, ¿no?, estos agujeros donde ya prácticamente no queda material interestelar. Aquí os he traído también para que veamos el detalle, también esta es otra galaxia cercana, también Messier 83. Entonces, con esto, como estas imágenes tienen tantísima calidad, realmente puedes ir acercándote, haciendo un zoom, ¿no?, y moviéndote por diferentes partes de la galaxia. Y bueno, esto se ve muy bien en esta película que han hecho. A ver si le puedo dar aquí algo. Aquí vemos, ¿ves?, de nuevo gas y polvo, y veis por detrás las estrellas también, en zonas que son más transparentes, cómo se están moviendo. Vemos toda la emisión en los brazos espirales, esa parte ahí que tiene más emisiones el centro de la galaxia. O sea, que os animo a que os busquéis estas imágenes luego, que se ven siempre mucho mejor en la pantalla del ordenador. Pero veáis estos filamentos, ¿no?, de gas y polvo. Mira, esta es la parte central de la galaxia, ¿no?, donde sabemos que hay mucha más concentración de estrellas, ¿no? Y veis pues esto, la cantidad está... Además, una cosa que es bastante impresionante de estas imágenes del James Webb, como estamos viendo estos filamentos, ¿no?, de gas y polvo, son como muy 3D, ¿no?, porque como que el ojo ya parece que ve la profundidad en las imágenes. Vamos a saltar. Esta imagen es que la encontré hace un par de días, es impresionante porque lo que han hecho es hacer una composición. Esto simplemente se han tomado la misma galaxia observada con el Hubble, en los colores estos aquí más azulados y rosáceos, y la del James Webb, y lo que han hecho es que han cortado la imagen, por un lado han puesto la imagen del Hubble, la luz óptica, y por el otro lado la luz infrarroja, ¿no?, con el James Webb, pero es la misma galaxia. Entonces veis, fijaros aquí, si veis en la luz óptica, si veis todas estas zonas oscuras, ¿vale?, en la luz óptica, lo que nos están diciendo es que lo que hay ahí es polvo, lo vemos oscuro. Esto es como si hay una tormenta en el desierto de arena y pues no se ve nada. Y en cambio, cuando la observamos en luz infrarroja, el polvo emite en el infrarrojo, con lo cual vemos la emisión. La emisión que antes veíamos oscura, pues ahora la podemos ver perfectamente, ¿no? Igual, vemos estos filamentos, ¿no?, estos filamentos de gas y polvo, que es el material a partir del cual se van a formar nuevas estrellas, ¿no? O sea que todo esto que ahora estamos viendo en esta galaxia relativamente cercana, estas zonas de aquí, esos son equivalentes a la nebulosa de Carina que os he enseñado antes, la nebulosa con los precipicios cósmicos. Lo que pasa es que como estas galaxias están mucho más lejos, pues tenemos menos detalle, pero son el mismo tipo de regiones. También se están observando, pues, por ejemplo, grupos de galaxias. Este también es un grupo de galaxias muy, muy conocido, se llama el Quinteto de Stefan. Bueno, y vemos ahí, bueno, pues composiciones tomadas con dos instrumentos diferentes. Cuando los observamos con el instrumento que trabaja más en la parte más azul del espectro, en el infrarrojo cercano, las imágenes se parecen más al Hubble. Cuando nos vamos a longitudes de onda más largas, pues vemos estas morfologías que ya que estáis viendo, ¿no?, estos filamentos, ¿no?, este gas y este polvo. También podemos observar, y estamos observando, cuásares. Los cuásares, pues, son objetos muy luminosos que contienen un agujero negro supermasivo que está tragando material muy activamente. Entonces, en ese proceso de tragarse este material, se crea, en su zona más central, se crea un disco que se hace muy brillante y hace que estos objetos sean muy brillantes, ¿no? Y de hecho muchas veces se llamaban objetos cuasiestelares, ¿no?, porque cuando se descubrieron en los años 60 se pensaban que eran estrellas, ¿no?, porque simplemente veías la emisión más central. Bueno, pues en este tipo de objetos, por ejemplo, con estas observaciones podemos medir también, como vimos en esa protoestrella, podemos medir a qué velocidades se está moviendo el gas, ¿no? Pues en estos cuásares también es parecido, en escalas muy diferentes, a las protoestrellas. También los cuásares expulsan muchísimo, crean estos supervientos y también expulsan mucho material. O sea, el agujero negro traga, pero en ese proceso de tragar se crea tanta presión de radiación, que se llama tanta energía,
que también hace que se expulse el material, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos medir las velocidades de este material, ¿no? ¿Y qué le pasa a la galaxia? A veces cuando tienes estos supervientos, pues puedes realmente arrastrar gases que hay en la galaxia y, por ejemplo, evitar que se formen estrellas nuevas, ¿no? Porque si lo estás empujando, lo estás dando choques, pues aquello no... Es muy difícil que colapse y forme nuevas estrellas, ¿no? Pues este tipo de estudios que estamos haciendo. También ya en estas últimas transparencias, bueno, pues ya nos estamos moviendo ahora cada vez a objetos más y más lejanos. Con lo cual, si estamos observando, esto es la cosa que siempre hay que pensarla un poco, ¿no? Como la velocidad de la luz es finita, cuanto más lejano está un objeto, más joven es al mismo tiempo. Entonces, este es el truco que hacemos, ¿no? Para estudiar el universo más joven, buscamos estos objetos muy lejanos. Esto es un cúmulo de galaxias. Este cúmulo de galaxias en particular no está demasiado lejos. Nosotros lo llamaríamos un cúmulo relativamente local. Sin embargo, cuando tienes estos cúmulos de galaxias, que tienen unas masas increíbles, ¿no? Porque son no solamente la galaxia central, que es muy masiva, sino todas estas galaxias, esto hace un efecto que se llama lente gravitatoria, que no sé si lo habéis oído alguna vez. Es un efecto, es una propiedad de la luz, de la gravedad. Al tener tanta concentración de masa, lo que hace es que distorsiona, hace dos cosas, nos amplifica la luz de objetos que están por detrás y la distorsiona. Entonces, sobre todo, si os fijáis ahí, los objetos, ¿verdad? Que se ven estos objetos que los veis en colores más rojos y elongados. Esa es la distorsión, porque hay tanta materia que hace este efecto de lente. Nos hace los objetos que están muy por detrás del cúmulo, los hace más brillantes, con lo cual nos ayuda a nosotros, porque al hacerlos más brillantes son más fáciles de observar, pero tiene la desventaja de que los deforma. Pero este tipo de cúmulos nos permiten, pues esto, llegar a edades del universo mucho más jóvenes, ¿no? Porque nos ha hecho que los objetos sean más brillantes. También podemos, cuando estamos estudiando estos objetos tan lejanos, pues también podemos tomar espectros. ¿Os acordáis que antes os he enseñado un espectro de una atmósfera, de un exoplaneta? También podemos tomar espectros de una galaxia. Y entonces lo que nos va a dar es una idea de la composición del gas, ¿no? De este gas que tienen las galaxias, que bueno, está ionizado, y en el caso, bueno, pues de esta galaxia que se ha apuntado aquí, bueno, pues se detectan esto que vemos, estas líneas de emisión, estas son características que nosotros sabemos identificar en el laboratorio, sabemos que a tal, aquí he puesto longitud de onda, podría ser frecuencia, tenemos patrones para identificarlas y en este caso, bueno, pues vemos que se han identificado hidrógeno, oxígeno, por supuesto, porque son los elementos más abundantes. A ver, te veo, también neón, ¿no? Pues en esta galaxia, o sea que somos capaces de empezar a entender la composición del gas en estos objetos lejanísimos. También podemos estudiar agujeros negros supermasivos, pero lejanísimos, ¿vale? Y esto es aquí también, bueno, pues es este objeto, esto es una imagen grande, ¿vale? Y se seleccionan objetos, ahí veis esta galaxia aquí, cuya luz se emitió cuando hace 13.200 millones de años. 13.200, o sea, hay que pensarlo un poco porque es increíble, ¿no? Somos capaces de observar estos objetos. No solo eso, podemos además, el telescopio es tan potente que podemos hacer un espectro. Pensad que cuando dispersamos la luz pierde sensibilidad, porque la luz que tú haces una fotografía es como si tuvieses toda la luz junta. Cuando la dispersas, lo que haces es, pues eso, la dispersas, con lo cual estos elementos que vemos ahí del espectro, eres menos sensible, porque lo que estás haciendo es descomponer la luz. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, en este caso de esta galaxia, esta línea de emisión, ¿vale? Y además vemos dos cosas en esa línea de emisión. Vemos lo que aquí se ha ajustado con una línea morada, eso es el gas que está rotando, gas en la galaxia, como en nuestra galaxia, gas que está rotando, y luego además vemos esta otra componente que nos dice que nos da velocidades muchísimo más grandes. Y estas velocidades tan grandes solo puede ser gas que está cerca de un agujero negro supermasivo, que está acretando material. Con lo cual, somos capaces de estudiar estos agujeros negros supermasivos a edades jovencísimas del universo.
Si nos vamos todavía más lejos, bueno, pues esta es una galaxia que también es muy famosa en la comunidad astronómica, ese nombre tan feo, GN-Z11. Esta galaxia se había ya identificado con observaciones del Hubble. Y entonces, bueno, pues ya se sospechaba que estaba a una distancia enorme, pero no se había medido, ¿no? Entonces, bueno, pues primero se hizo una imagen. Aquí tenéis una imagen, de nuevo, con uno de los instrumentos. Esto es lo que llamamos un campo profundo. Apuntas mucho tiempo, detectas muchos objetos, ya sabes las coordenadas de muchos de estos objetos porque las hemos medido con el Hubble, y en particular, bueno, pues esta que era conocida con el Hubble, dijeron, vamos a hacerle un espectro. Para hacer este espectro es un objeto muy débil, hay que integrar muchas horas, pero sacaron, bueno, pues un espectro de una calidad buenísima, donde vemos, por ejemplo, veis estas líneas de emisión, como antes, oxígeno, ionizado, neón. Se puede estudiar la composición del gas. Se pueden estudiar también las propiedades de las estrellas, se puede medir la distancia y además en este objeto también se sospecha que hay un agujero negro supermasivo. La luz que vemos de esta galaxia se emitió cuando el universo era jovencísimo, 430 millones de años, que antes no he dicho, la edad del universo que estimamos ahora mismo son 13.800 millones de años. O sea que es un objeto ya muy, muy joven, que quizás tenga ya un agujero negro de estos supermasivos que realmente no sabemos cómo se pueden formar estos agujeros negros que tienen miles de millones la masa de nuestro Sol. ¿Cómo se han podido formar tan pronto en estas escalas cósmicas? Sí, son 430 millones de años, pero con muchas de nuestras teorías actuales es difícil que estos agujeros negros puedan crecer tan rápido, ¿no? Se piensa que a lo mejor ha habido agujeros negros primordiales, ¿no? Pero bueno, como digo, estamos ya estudiando este tipo de objetos a unas edades jovencísimas del universo. Y bueno, ya por último os traigo, bueno, pues no se ven muy bien aquí, pero algunos de los objetos más lejanos o más jóvenes, lejano o joven, que hemos observado, bueno, que son aquí. He puesto un ejemplo pues, de 4 objetos. Ya vemos que son muy débiles, ya vemos que la calidad de los espectros ya no puede ser tan buena, ¿no? Porque son muy débiles. Sin embargo, son suficientemente buenos para poder medir las distancias y, por lo tanto, darle la vuelta a ese número y decir a qué edad del universo se emitió la luz que estamos viendo ahora. Pues 350 millones de años desde el Big Bang. O sea que estamos siendo capaces de llegar. Tengo que deciros una cosa, teníamos nuestras dudas, porque claro, cuando tú haces tus predicciones tienes que utilizar modelos. Y muchas veces los modelos dan predicciones muy diferentes. Entonces, al principio, bueno, pues pensábamos, ¿cuántos de estos objetos vamos a observar? ¿No? Porque había modelos que hacían predicciones de pocos objetos y otros modelos, que son los que ahora pensamos que son más correctos, hacían predicciones de más objetos. Y realmente, bueno, nos quedamos muy sorprendidos porque sí, hemos conseguido pues, observar muchos de estos objetos tan jóvenes. Entonces, simplemente para resumiros un poco lo que es la vida siempre digo, esto es la vida del universo en una transparencia, claro, aquí hay muchísima información, pero simplemente, pues, como pensamos que ha ocurrido, ¿no?, en nuestro universo, bueno, hubo un algo muy al principio, que ahora lo llamamos Big Bang, espacio-tiempo, bueno, pero es cierto que esto está en una escala logarítmica, es decir, no es lineal, ¿no? Entonces, bueno, hay una edad del universo que es bastante poco tiempo en términos relativos, donde, bueno, pues te está pasando cosas con el gas, pero lo que pasa es que todo es oscuro, el universo era oscuro, ¿no? Y no es hasta cuando empiezan a formarse las primeras estrellas, las primeras galaxias, los primeros agujeros negros, que el universo empieza a hacerse transparente y se empieza a reionizar, es decir, el gas estaba neutro, y empiezas a tener fuentes que consiguen ionizar el gas y ya sí que empiezan a formarse objetos como los que ya conocemos. Las primeras estrellas, que todavía no las hemos detectado, las primeras galaxias y luego ya, bueno, pues todo lo que es la evolución del universo hasta la edad actual, ¿no?, que he dicho antes, ¿no?, los 13.800 millones de años. Pero simplemente, bueno, pues deciros que de momento, bueno, pues estamos observando ya galaxias, como resumen, jovencísimas, cuando el universo tenía 200-300 millones de años y también agujeros negros jovencísimos. Esto solo es el principio, seguiremos haciendo observaciones y
bueno, pues intentaremos seguir avanzando en nuestro conocimiento del universo. Y bueno, ya con esto pues quería concluir la charla, daros las gracias, que si queréis saber más, aquí está el libro, donde pues, se cuentan muchas cosas. También es verdad que aquí os he contado cosas más actuales. El libro se publicó pues hace ya unos meses, o sea que hasta donde escribí, y también animaros, por supuesto, a que veáis un montón de imágenes maravillosas con sus descripciones. Lo que no sé si están en español, esto quizás aquí solo esté en inglés, pero a lo mejor la página web de la NASA, que ya hace muchas cosas en español, puede que sé que también estén en español. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Alguna sí? Sí, sí, que no sé si podré contestar, pero bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer? Perdón, es que no entiendo una velocidad de menos 350 kilómetros por segundo en un cáser. O sea, no sé qué significa una velocidad negativa. Ah, no, perdón, no lo he explicado. Tenemos esta convención, si el gas, el material viene hacia nosotros, decimos que es negativo porque la luz se ve desplazada hacia el azul. O sea, y si se desplaza hacia el rojo, quiere decir que el material se aleja de nosotros. Pero muy buena pregunta. O sea, que el número nos da la dirección en la que se mueve el material. Otra pregunta más. A ver, lo que observamos, ¿Sí? claro, cuando yo digo que el universo tiene 13.800 millones de años, estoy tomando una fotografía de algo que estoy viendo ahora mismo, pero que la realidad ahora no es eso. Sí, es que eso es. Cuando yo veo una galaxia, cuando el universo tenía 400 millones de años, pues la galaxia ahora, Igual ha desaparecido. claro, no es como es ahora, es por eso, porque como la velocidad de la luz es finita, pues no se transmite instantáneamente la información, tarda un montón de tiempo en llegarnos. Entonces, una pregunta más y perdón porque... No. ¿Cómo a través de los infrarrojos estoy captando, claro, la misma luz que recibo en este momento, lo que pasa que tiene, claro, las frecuencias me permite tomar mejor la calidad de la imagen, ¿no? A ver, hay dos cosas. Si estamos en objetos próximos, eso antes no lo he explicado, es luz infrarroja. Si son objetos mucho más lejanos, puede ser luz óptica o ultravioleta en reposo, simplemente que al venir hacia nosotros se ha desplazado hacia el rojo. O sea, hay que pensar primero si es un objeto como nuestro universo local o es un objeto lejanísimo, que eso no lo he explicado. Es un poco difícil porque hay que acostumbrar, es que es el problema de que la luz tiene una velocidad finita, que hay que pensarlo, yo lo tengo que pensar a veces porque digo... Estamos hablando de los 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, esa es la que es y es lo que claro, entonces pues tiene su tiempo. Entonces, pero lo de las velocidades tiene que ver también, ¿no? Si la luz está igual que los objetos, si se alejan o se... Claro, en el universo los objetos en principio casi todos se están alejando, por eso la luz se desplaza hacia el rojo. Localmente hay algún objeto que sí se mueve hacia nosotros. Para calcular el origen del universo, claro, hay una escala logarítmica. Bueno, se puede hacerte, no la puedes poner lineal, lo que pasa que logarítmica nos ayuda para que ponerlo en una, para que quepa en la pantalla, efectivamente. De la Tierra a la Luna. Claro. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Es calculando, no sé, imágenes de distintos momentos? Sí, o sea, nosotros tenemos, o sea, a ver, hay dos cosas. Una cosa son las teorías. Y la teoría del Big Bang, bueno, pues una teoría que con el fondo cósmico de microondas, de ahí se fue para atrás y bueno, se han ido, ahí se me sale un poco de mi, porque yo no trabajo en estos modelos, pero bueno, digamos que tú empiezas con tu teoría y tu teoría sobre todo tiene que reproducir lo que ves localmente y luego ir hacia atrás y hacia atrás. Entonces, por la expansión del universo, si tú vas al revés y vas hacia atrás, pues al final a lo que te lleva, por lo menos de momento, nuestra mejor teoría es que hay un momento en que todo estaba concentrado en un punto. Espacio y tiempo además, o sea.
Esta es de momento la teoría que mejor explica las observaciones que tenemos, o sea que es, como sabemos que el universo se está expandiendo porque nosotros somos capaces de medir estas velocidades, ya lo hizo Edwin Hubble, el astrónomo norteamericano, hace 100 años. Sabemos que el universo está en expansión, pues si está en expansión, hubo un momento en que es ahí como se llega, así de manera sencilla, ¿no? Cómo llegas a esta idea del Big Bang. También hay gente que tiene otras teorías, porque con cualquier teoría pues tienes que hacer predicciones y tienes que ser capaz de explicar lo que por lo menos la del Big Bang, lo que ha podido explicar la del Big Bang y más, ¿no? O hacer alguna predicción, ¿no? Pues muchísimas gracias. Sí. La mía es mucho menos técnica. La mía es una persona. James Webb, sí, no lo he dicho. James Webb fue una persona, un administrador de NASA que fue responsable del programa Apolo, del programa que llevó al hombre a la Luna. Y le dieron su nombre, ¿no? Hubble es Edwin Hubble, un astrónomo norteamericano muy famoso que midió la expansión del universo, las primeras distancias a galaxias. O sea que sí, siempre se suelen nombrar, pues normalmente astrónomos, pero a veces también pues, administradores, personas que han sido importantes, ¿no? En el desarrollo de la astronomía. Y has dicho, no sé si lo entendí bien, has hablado de galaxias cercanas de nuestro universo local. Sí. Has hablado primero de la galaxia Messier 74. Y he entendido yo que en el siglo XVIII ya se había detectado la Sí. galaxia Messier. Esto sí, esto. Y luego has hablado de universo de expansión. En ese momento ahora has incluido esto. Claro, a ver, eso es otra charla que también os puedo dar otro día, que además os voy a enseñar porque he traído, sí, claro, ese es el primer libro que he escrito. Ahora a ver, pues el catálogo de Messier, que era Charles Messier, un astrónomo francés, lo compiló el primero en 1782, 83. Y esto era, bueno, pues él simplemente, os cuento la historia de Messier porque es muy curiosa. Los cometas, ¿no? A todo el mundo nos encantan los cometas, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, no solamente a la gente le encantaban los cometas, sino que muchas veces los descubridores de los cometas recibían premios, ¿no? Entonces, había muchos cazadores de cometas. Charles Messier era uno de estos cazadores de cometas, ¿no? Entonces, tú cuando os imagináis los telescopios del siglo XVIII no tenían muy buena calidad, no eran cometas que normalmente se viesen a simple vista, entonces miraban por el telescopio y entonces tú, con un telescopio del siglo XVIII, un cometa lo que veías era una cosa borrosa, por eso se llama nebuloso, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaba a Messier? Que apuntaba y veía un objeto nebuloso y decía, ¿esto es un cometa o qué es? No, pues había muchos objetos que no eran cometas, los cometas se mueven, cada noche los vas midiendo. Entonces, él creó este catálogo para no confundirse con los cometas. Entonces él compiló, había objetos que ya se conocían y objetos que él fue descubriendo, que le fue mandando a la gente, y creó este primer catálogo de nebulosas y cúmulos de estrellas, ¿no? Entonces este es no es el primero, pero de los famosos, ¿no? Este tenía 100 y pocos objetos, y luego ya William Herschel, John Herschel, mucha más gente, pues ya empezaron a compilar estos objetos, los nebulosos. Porque no, primero, ni podían ver que eran galaxias, no podían ver, o sea, eran como manchitas, como si ves miras por un telescopio y lo desenfocas, prácticamente era lo que veían. Entonces, primero, no sabían si eran, por ejemplo, solo nebulosos, a veces los cúmulos de estrellas, la óptica del telescopio era tan mala que parecían nubes de gas, ¿no? No tenían ni idea de las distancias, de hecho las primeras distancias ya se empezaron a sospechar a principios del siglo XX, pero no las midió hasta 1923-24 Edwin Hubble, que empezó a medir distancias y también la expansión del universo. O sea, Edwin Hubble es famoso por esas dos cosas. O sea, que además pasaron desde que se empezaron a catalogar estos objetos nebulosos hasta que se empezaron a medir. No todas las nebulosas eran galaxias, también hay nebulosas dentro de nuestra galaxia, como Carina, estas regiones de formación estelar. Pues eso, pasaron 150 años, ¿no? Que es un poco como va siempre la astronomía. Normalmente nos gusta catalogar, igual que Messier, ahora también, hacemos estas observaciones de universo profundo y lo primero que hacemos pues, es un poco tonto, ¿no? Pero ¿cuántas galaxias tengo? ¿Qué posiciones tienen? ¿Qué brillos tienen? A ver, esta es conocida, buscas en otros catálogos. Por ejemplo, ahora pues estamos detectando objetos nuevos con el James Webb, que no se habían visto con el Hubble, ¿no? Entonces es el primer ejercicio, ¿no? Es el de la catalogación que se hacía hace 150 años, 250 años, lo seguimos haciendo. O sea que el proceso se repite mucho, ¿no? Va aumentando el catálogo.
Los catálogos son enormes, horrorosamente enormes. También tenemos mucha más, claro, hoy en día no tardas nada. Antes se tenían que ir a los catálogos y también eso. Entonces, bueno, estos primeros catálogos era para no confundirse con los cometas, pero luego ya en sí se vio que estudiar estos objetos nebulosos era interesante. Entonces ya la gente empezó a focalizarse en voy a buscar estos objetos, catalogarlos, medir sus posiciones, irme al hemisferio sur, hacer lo mismo desde el sur. Según tengo entendido, los espejos octogonales que tiene Hexagonales. que tiene el James Webb son de oro. Están recubiertos de oro. Son de berilio, que es un material muy ligero, y luego eso es. Y has hablado de que uno por los más económicos. ¿Se sabe algo de la cifra astronómica que debió costar? Pues no recuerdo ahora. Ahora mismo es que no soy buena con recordando, pero dices, ¿el espejo o lo...? Un montón. Un montón, pero es verdad, siempre digo, me tengo que traer una comparación, porque aunque son muy caros estos proyectos, luego hay que traer una comparación con, bueno, pero ahora comparamos con, es verdad, siempre tengo que recordar alguna. Son carísimos, pero luego cuando comparas con proyectos que hacemos de otras cosas, no son tan caros. Y sobre todo, por ejemplo, no os he dicho la vida que se esperaba cuando se diseñó bueno, primero el Hubble, que ya lleva 30 y tantos años. El James Webb se diseñó con una vida entre 5 y 10 años. Lo que le limita al James Webb es el combustible, que utiliza muy poco, pero para mantener esta órbita. Porque está haciendo así y está haciendo así, hay que corregir la órbita, ¿no? Entonces, el lanzamiento que hizo la Agencia Espacial Europea fue tan preciso que ha doblado la vida útil pensamos que va a durar casi 20 años. Porque no tuvieron que hacer la corrección cuando tú estás que hay que hacer unos cálculos dificilísimos para las órbitas, pues lo hicieron fenomenal, el lanzamiento fue perfecto, entonces lo insertaron en la órbita prácticamente casi tal cual. ¿Estará corrigiendo la órbita? Está constantemente... ¿Y también la postura respecto al Sol? Sí, claro, tienes que... Sí, porque además siempre mirando hacia el lado contrario del Sol, pero hay un rango, entonces pero ahí se gasta poco, ahí no, el movimiento entonces, y tiene sus paneles solares también pero fundamentalmente el combustible, que ahora no me acuerdo cómo se llama, me lo han preguntado alguna vez, que es combustible especial de cohetes, es lo que limita hombre, y que no se estropee nada, por supuesto. Sería válida la pregunta, ¿qué hay más allá del universo? Pues hay gente que hace modelos y que si hay universos paralelos, pues no lo sabemos. No hay nada que nos indique que no haya otros universos, entonces puede haber otros universos. También pensar que hay un Big Bang es difícil de entender, porque de nada, de espacio-tiempo, todo en una singularidad, pues son conceptos que son difíciles de entender, aunque haya modelos y con mucha matemática, pero bueno, que no quiere decir que ese modelo sea 100% correcto. Yo eso... Sí, yo creo que... Sí. Estás hablando de aparatos y ahora mismo he anotado aquí que son 36 años, va a durar el último, el que trabaja con rayos infrarrojos. Pensamos 20 años. Entonces, aparte de esto, con estos, digamos, objetos grandísimos, ¿no? De hecho, pista de tenis, ¿no? Sí, sí. No sé, bueno, se habla mucho de los periodistas, que se lo pasan bomba, ¿no? No hay como, digamos, una especie de basurero espacial. Sí. A ver, no tanto... no sé mucho, pero por ejemplo, alrededor de la Tierra hay muchísimo, porque dentro de lo que... Bueno, está 1,5 millones de no... Es una zona donde ya se han puesto otros observatorios, lo que pasa es que son zonas enormes, ¿no? Alrededor de la Tierra es un problema, pues sí, y ahora con por ejemplo, todos los de Starlink de Elon Musk, pues yo qué sé, con miles y miles de... Eso es un problema, porque al final los satélites acaban decayendo y cayéndose. Claro. Decae, o sea, la órbita decae, y caen, pues claro. ¿A dónde caen? En la Tierra. Salvo que tú les mandes... Claro, van cada vez ya, si no puedes corregir la órbita... Por ejemplo, otros textos espaciales lo que hacen se los mandan
los dan así un empuje final para que se vayan, por ejemplo. Se quedan a veces en estas órbitas de aparcamiento, dependiendo, pero estos que tenemos orbitando alrededor de la Tierra, pues esos a veces caen, oímos en el periódico, va a caer un tal, siempre, bueno, que va a caer en el océano tal, y más que caerán. Los católicos tenemos un modelo para establecer el origen del universo, que es el Génesis. Sí, pero bueno, el Génesis con unas escalas de tiempo no son incompatibles una u otra cosa. Sí. Conclusión así. Claro, o sea, el Génesis no sabemos. Nada de lo que he dicho excluye a Dios. No, que no estoy poniendo en cuestión nada. No, ni yo tampoco tampoco. Pero es eso que... Quiero decir sí. que es un tema que nos supera de tal modo, nos supera de tal modo que por muchos modelos matemáticos que fijemos y Sí. el chisme este que han montado en Suiza para... Al CERN, sí. y todas estas cosas, pues al final es que, bueno, pues tenemos que hacer actos de fe, que hubo un origen por algo y punto. Y claro, y no sabemos si hay un porqué, ¿no? Claro. Pero está estudiando todo eso, se ve la magnitud de las cosas. Es increíble. Los estudios son interesantísimos. Vamos. Si los tomas por otro, lo que estás diciendo, ¿no? Puede tomarlo uno. Claro. El tema de la fe es una cosa libre. Claro, pero la grandeza del universo es una cosa que es, vamos... No, pero ¿qué quiere decir? A ver, perdón, no estoy en cuestión. No. O sea, si me he expresado mal... No, para nada. No. Digo que efectivamente son cosas que nos superan de tal modo que podemos establecer modelos y todo, pero... Sí. El Big Bang es tan difícil de comprender como la creación, ¿no? O sea, para mí es igual de difícil. Uno ve precisamente, pero con cosas concretas. Claro. Es inmenso todo. Sí. Es que si no dices, oh, la teoría es inmenso, pero pero es que hay medidas, hay... Sí. Sí, Eso es. vivimos en cosas como decir, por ejemplo... Sí, lo que se puede decir es el dinero se emplea en todo eso. Sí. Bueno, yo os he traído... Descubriendo galaxias. No. Esto es aquí. El telescopio a mí no me interesa.